Entonces ahí va, ya estamos empezando a grabar y aquí va. Entonces, la clase pasada estuvimos revisando la parte de las bases y las dimensiones. Ya dijimos que una base es un conjunto finito, eso es muy importante. Es un conjunto finito de vectores linealmente independientes que a su vez generan completamente el espacio vectorial B. Acuérdense que un espacio vectorial es un conjunto de entes, ya sean vectores, ya sean matrices, ya sean funciones, que cumplen ante las propiedades de cerradura, ante la suma y ante la multiplicación por un escalar. Evidentemente va a haber otros tipos de espacios vectoriales que cumplan con estas condiciones de cerradura también para, por ejemplo, el producto punto y el producto cruz, y que de alguna manera te devuelva objetos del mismo tipo que tienen la base de entrada. Ok, vimos algunos ejemplos de base y nos quedamos en este ejemplo, ¿no? Que de hecho para eso necesitamos poner por acá el hotspot del teléfono para poder ver acá. Ok, entonces ahí va el ejemplo. El ejemplo nos dice que deseamos encontrar una base, es decir, un conjunto de vectores linealmente independientes que generen al espacio completo de vectores dentro de o que cumplen esta ecuación. Me voy a adelantar un poquito a cálculo vectorial, voy a pasar para acá, vamos a ir a GeoGebra, que de hecho déjenme ver, se me hace que hay una aplicación nativa para Linux, y si es así, ¿por qué hay dos? Vamos a ver este. Ah, es que este es 3D y igual voy a necesitar el 3D si no me recuerdo. Entonces este está bien. Sí, aquí está, mira, aquí arriba. Ahí está. Ves, el mío es una versión modificada. Mi versión de Linux se llama Pop OS y es una versión hecha por, creo que son ingleses, para su propia marca de distribución de computadoras. Su propio sistema de computadoras se llama System 76 y la verdad son máquinas muy muy bonitas a buen precio. El problema es que no se pueden conseguir en México, no mandan para acá. Entonces, ¿tienen algún conocido en Gabacho que me pueda hacer el paro? Se los encargo. Y lo chido es que, por ejemplo, no sé si lo han intentado, bueno, seguramente no lo han intentado, pero en México es imposible comprar una computadora que no traiga Windows o OS X. Simplemente no hay nadie que te venda bueno, salvo los de Mercado Libre que te venden computadoras usadas, pero una computadora nueva, aquí está. Ok. Entonces, dice acá, queremos pues encontrar una base para este conjunto, donde pi es un nombre arbitrario que le pongo, y entonces el conjunto pi va a ser igual a los corchetes, que ya saben que significa conjunto, donde pi es igual al conjunto de todos los entes, en este caso vectores, de tres componentes, x, y, z. La barra vertical significa tal que, de hecho vale la pena irlo anotando por si no tienen tanto relación con esta notación matemática. Estos paréntesis de aquí implican un conjunto. Esto de aquí es de los entes matemáticos, variables, funciones o lo que le toque. Barra vertical significa tal que. Y la condición que cumplen, ¿no? Tal que
se cumple cierta condición. Entonces, este de acá, el conjunto pi, nos está diciendo que es igual al conjunto de los vectores de tres componentes, tales que cumplen la condición que 2x menos y más 3z igual a 0. Si yo voy a GeoGebra, vengo para acá y puedo graficar sin ningún problema 2x, del minuto donde dejé aquí, donde dejé de este lado, aquí está, encontrar una base para 2x menos y más 3z igual a 0. Ahí está. Y nos devuelve como resultado esta cosa de acá, que es claramente un plano en sobre el espacio tridimensional. Y entonces, si se fijan, entonces yo quiero que todos los vectores que va a generar mi base van a estar contenidos dentro de este plano. Es decir, todos los vectores van a estar viviendo dentro de esa figura, o van a estar delimitados por ese plano azul. Ok, entonces aquí va, vamos a determinar esa base. Y aquí va. Entonces, vamos a empezar con el razonamiento. Decimos entonces que estamos buscando, me acomodo acá que siento que me falta espacio. Aquí está. Entonces, buscamos los vectores que de alguna manera satisfacen x, y y z con 2x menos y más 3z igual a 0. Por lo tanto, tendríamos que satisfacen que y es igual a 2x, el primero es x, 2x. Es la ecuación de arriba, 2x menos 3y más 3z. Entonces, y va a ser igual a 2x más 3z. Si sustituimos esto, sustituyendo en x, y y z, lo de acá nos va a decir que este vector general yo lo voy a poder reescribir como una variable x, y va a cumplir o va a estar en función de x y de z, 2x más 3z más z. Ahí está. Y entonces, esto de acá yo lo voy a poder partir en dos, en lo que depende de x y en lo que depende de z. Es decir, voy a construir un vector que sea x, 2x, 0, más otro vector que sea 0, 3z, z. Si se fijan, al sumar estos dos vectores, voy a poder conseguir el vector original que teníamos de este lado. Ok. Y si se fijan, todavía aún mejor, porque entonces puedo factorizar una x y una z de los dos vectores. De manera que yo obtenga aquí una x y que esto sea 1, 2, 0 más z que multiplica a 0, 3 y un 1. Con esto lo que estoy diciendo en principio es que independientemente de cuáles sean los valores de x y de z que yo escoja, siempre y cuando estén multiplicados por estos vectores, van a vivir o van a cumplir la condición que yo quiero. Entonces, este de acá pudiera ser un cierto vector b1 y un cierto vector b2, tales que van a conformarme la base de mi sistema. Ahora, para que sean una base, yo estoy en principio o necesito que esos vectores sean linealmente independientes. Entonces, tenemos que b1 y b2 son linealmente independientes si y solo si el determinante de estas cosas es diferente de 0, pero para eso necesito que sean determinantes cuadrados, que es como estoy acostumbrado a calcular determinantes. En este caso no es cuadrado, entonces lo único que tengo es la herramienta
C1 por B1 más C2 por B2, y esto tiene que ser igual a 0. Para constantes, sí, solo sí, C1B1 más C2B2 es igual a 0, tal que C1, C1 y C2 son distintos de 0. C1 y C2 son distintos de 0. Entonces, pues vamos a revisar eso de ahí. Esto de acá nos deja con un sistema del tipo C1 más 0 igual a 0, 2C1 más 3C2 igual a 0, y al final nos queda algo del tipo 0C1 más C2 igual a 0. ¿Se entiende cómo llegué a esto? En la sustitución ahí, ¿cómo fue que se separaron esos dos? O sea, está esa y luego esas dos. De aquí para acá. Sí. Ok, ahí nada más tienes que notar que tenemos un vector que es que lo puedes poner como una suma. ¿Por qué? Meramente porque puedes. Tú siempre que tengas algo del tipo, por ejemplo, pudieras poner esto, acuérdate que al final del día nada más los vectores son pares de números reales ordenados. Yo pudiera por aquí un 8, 4, 2, y esto yo lo pudiera poner vil y vulgarmente como por ejemplo 4 más 4, 2 más 2 y 1 más 1. Y esto de acá yo lo puedo poner como un vector que sea el 4, 2, 1 más 4, 2, 1. Y como los vectores se suman componente a componente, la suma de estos vectores, que lo estudiamos en la sección pasada, es lo mismo que esta cuestión de acá. ¿Sí? Ok, para eso estamos. Y entonces, ya nos queda esta parte, ¿no? Ok, luego, ¿sí se entiende cómo llegué a esta parte de acá? ¿A ese sistema de ecuaciones? ¿Sí? Ok, meramente multipliqué C1 por B1 y C2 por B2 y los acomodé en esta forma como de sistemas de ecuaciones lineales. De aquí se ve directamente que de esta ecuación se ve que C2 es igual a 0, C1 es igual a 0, y pues obviamente acá esto también 0 es igual a 0, ¿no? Entonces conseguimos que estos de acá son linealmente dependientes. Aquí me equivoqué con la condición, pero ok. Y entonces, como la única forma de que el sistema C1B1 más C2B2 sea igual a 0 es que todas las constantes sea igual a 0, esto significa, como C1 igual a C2 igual a 0, entonces B1 y B2 son linealmente independientes. Entonces ya tenemos que B1 y B2 son linealmente independientes, y lo que sigue es notar o verificar de alguna manera que B1 y B2 me generan al espacio de los vectores que viven en el plano 2x menos y más 3z igual a 0. Entonces, justamente eso vamos a hacer. Vamos a poner entonces, vamos a definir un vector B1 que sea, acá está, y que va a ser el vector 1, 2, 0, 1, 2, 2, 0. Denme un minuto, aquí se me olvidó que iba con otro 1, 2, 0. Ahí está, que si se fijan el vector está justamente sobre el plano. Si lo alcanzan a ver, que está el vector negro y vive dentro del plano azul. ¿Sí se ve? Ok. Y entonces vamos a tener un vector B2 que va a ser el que sigue, que es el 031, 0,3,1. Aquí está. Y tenemos nuevamente un vector que también vive dentro de ese plano. Lo que sigue es determinar un par de números x y z, que en principio nos van a generar vectores que viven dentro de ese mismo plano. Entonces aquí va, voy a poner un a igual a 5, un b igual a 5, y voy a generar un nuevo vector, digamos un vector
¿Cuál será? Un vector W que va a ser igual a veces el vector 1 más b veces por el vector 2. Ahí está. Y entonces, si se fijan, este vector también vive dentro del plano. Tiene una magnitud mucho más grande, pero sigue viviendo dentro del plano. Y conforme yo varíe A y B, que van a ser las veces de mi X y de mi Z, vamos a ver cómo esta cosa, ustedes pueden ir variando ambos y van a estar generando vectores que viven siempre dentro de nuestro plano, ¿no? Y ahí está como ya le dimos la vuelta y me genera, o los vectores que yo estoy generando van generando todos y cada una de las direcciones en el plano. Lo único que falta es modificar la longitud, pero eso lo puedes modificar moviendo X y Z. Ya vieron que pasa por todas las direcciones y que le da toda la vuelta, o que barre el plano de alguna manera como si fuera la aguja de un reloj. Y entonces también ya pudimos ver, ahora sí de manera gráfica, que entonces de manera gráfica y analítica, entre paréntesis analíticamente lo vamos a ver por la ecuación asterisco, donde la ecuación asterisco es esta de acá, que ya te garantiza, oh, qué feo asterisco me quedó, que ya te garantiza que este par de vectores van a generarte todo el espacio o todos los vectores que están sobre ese plano. Ok, y entonces ya vimos de manera gráfica y analítica que B1 y B2 generan al espacio vectorial, generan a pi. Gráfica y analítica que B1 y B2 generan a pi. Ahí está. Por lo tanto, se cumplen todas las condiciones. B1 y B2 satisfacen todo lo necesario para hacer una base de pi. Y ya está. Ok. Y entonces definimos esta cosa y nos faltan un par de... Ok, todavía nos falta un poquito de clase, pero ahí vamos. Entonces ya terminamos con ese ejemplo y seguimos con un teorema. El teorema nos dice lo siguiente. Entonces tenemos un teorema que dice más o menos así. Para determinar este teorema voy a necesitar las condiciones. La primera va a ser que yo tengo un conjunto de n vectores, B1, B2, ya está, Bn, que son una base de un espacio vectorial B. Una base de un espacio vectorial B con la rayita abajo, ya saben que es un espacio vectorial. Una base de B. Una base del espacio vectorial B. Ok, y luego voy a necesitar un cierto vector, digamos W, que pertenece a nuestro espacio vectorial B. Si se cumplen esas dos condiciones, entonces existe un conjunto único de constantes CK, tales que nuestro vector W va a ser igual, W es igual a C1B1 más C2B2 más hasta que llegamos al último que sería Cn por Bn.
Lo que nos quiere decir este teorema es que cuando B1 y B2, cuando el conjunto de los BK son una base, entonces cada combinación de Bs BKs señala o genera uno y solo uno vector en el espacio. Genera un y solo un vector en el espacio. Creo que suena mejor así. Ok, y entonces lo otro que tenemos que analizar otro teorema en el que nos dice lo siguiente. Entonces, ya definimos lo que es una base, ya dijimos que si tenemos una base, entonces esa base determina de manera única cada punto en el espacio vectorial B que está. Si estamos en 2 dimensiones, quiere decir que cada combinación de vectores señala un punto en el plano. Si estamos en 3 dimensiones, señala que cada combinación de vectores va a señalar uno y solo un punto en el espacio. Es decir, no existen 2 vectores o 2 combinaciones de vectores que nos lleven a un mismo punto en el espacio. Y eso está bien chido porque señalan una condición de linealidad en el espacio en la que el espacio es irrepetible y hace que yo no pueda estar en 2 lugares al mismo tiempo, que de alguna manera es lo que vivimos en el espacio tridimensional. Entonces, estas bases de por sí ya predicen esta regla de linealidad del espacio. Imagínense ahora que ustedes pudieran otro tipo de espacios, claramente, que fueran a lo mejor cerca de agujeros negros o estas cosas, donde el espacio se dobla tanto que ustedes, por el tamaño que tienen, que es de más de 1,80 m, ustedes pudieran estar en 2 puntos del espacio a la vez cuando el espacio se dobla lo suficiente para que los englobe a ustedes 2 veces. Está bien raro, yo sé, pero es lo que pasa cuando estamos en más de 3 dimensiones. Aquí en 3 y 4 dimensiones se nos dice que no podemos hacer eso. Estamos restringidos por el espacio mismo en el que vivimos. Ok, y entonces de eso mismo, o en esa misma, como dice aquí la banda, en ese mismo tenor, no sé por qué les gusta tanto esa frasecita, pero bueno, tenemos el teorema que dice de esta forma. Dice acá, vamos a necesitar esto de acá. Voy a necesitar, por ejemplo, un cierto número, un conjunto de vectores UN que sean una base para B. Una base para un cierto espacio vectorial B. Y voy a necesitar que exista otro conjunto BM que también es una base para B. Entonces, si se cumplen estas 2 condiciones y tengo que U y B son 2 bases distintas para B, porque eso es posible, en principio ustedes pueden, si se fijan, en las condiciones para base nada más hay 2, que los vectores sean linealmente independientes y que generen al espacio vectorial. Pero en ningún momento te dice que los vectores tengan que ser unitarios o que tengan que tener una magnitud dada. Entonces, luego desde ahí, por ejemplo, para el conjunto de vectores de este lado, B1 y B2 forman una base que nos genera todo el espacio, pero no son unitarios. Yo pude transformar B1 y B2 a su forma unitaria y entonces hubiera conseguido otra base distinta, pero que también me generaba al espacio de esos vectores. Vamos a hacerlo también de manera de nota. Hola, ¿qué tal? Y entonces, aquí va. Por ejemplo, yo pudiera tener, voy a ponerlo aquí, pero lo voy a poner como nota. Vamos a ponerlo aquí abajito. Control D. Y aquí está. Entonces, lo ponemos acá. Habíamos dicho que B1 era igual a un vector 1, 2, 0. 1, 2, 0
Entonces, B1 unitario sería este vector dividido entre la magnitud del mismo vector, que sería la raíz de 5. Y eso sería 1 sobre raíz de 5 por 1, 2, 0. B2 habíamos dicho que era un vector, ¿dónde está? Aquí está, 0, 3, 1. 0, 3, 1. Entonces, B2 unitario sería 1 sobre la raíz de 10 por 0, 3, 1. Ok, vamos a poner estos dos vectores en el espacio y vamos a ver qué pasa. Por ahora voy a esconder, no sé qué, vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner ahora un cierto B3 que va a ser igual a B1 entre la raíz de 5, ahí está, y voy a generar un B4 que sea igual a B2 entre SQRT de la raíz de 10. Vamos a esconder por ahora B1, B2 y W. Si se fijan, ahora tenemos dos vectores que tienen longitud 1, pero que tienen la misma dirección que B1 y B2. ¿Sí lo alcanzan a ver? Ok. Bueno, pues entonces vamos a ver esto de acá. Con estos dos de acá, yo puedo generar un cierto vector, digamos, W2, que va a ser A por B3 más B por B4. Y conforme yo vuelva a darle clic a estas cosas, ahí está. Vamos a ver que otra vez nuestro vector, o que este par de vectores B3 y B4 también me generan por completo el espacio de los vectores en ese mismo plano. Y entonces resulta y resalta que acabamos de encontrar otra base para ese mismo espacio vectorial pi. Lo que quiero que vean entonces es que puedo tener dos bases que son distintas y que las dos me generan el mismo espacio. Sin embargo, el teorema nos dice lo siguiente, que entonces, si yo tengo dos bases, una UN y una BM, tengo dos bases distintas para el mismo espacio vectorial, entonces lo que nos dice es que la cantidad de vectores M en el espacio, que voy a tener M igual a N, es decir, los vectores en la base de M van a ser los mismos que los vectores en la base de U. ¿Qué quiere decir lo siguiente? Que siempre voy a necesitar el mismo número de vectores para determinar completamente todos los puntos en el espacio de un espacio vectorial. Y eso está bien padre porque nos dice también que si tú quieres generar un espacio de 3 dimensiones, vas a necesitar 3 vectores. ¿Cuáles? Sepa Dios. Pero voy a necesitar 3 vectores siempre, siempre, de los siempre, siempre. No puedo generar un espacio de 2 dimensiones, o no puedo generar un espacio de 3 dimensiones con 2 vectores. No puedo generar un espacio de 4 dimensiones con 3 vectores. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros en nuestra condición humana de 4 dimensiones jamás vamos a poder crear físicamente algo que exista en 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dimensiones. Está fuera de nuestra comprensión, está fuera. Estamos nuevamente limitados de nuestras capacidades. Podemos crear proyecciones y quizás inclusive podamos manipular lo que pasa en otras dimensiones o interactuar con otros objetos de más dimensiones, pero esencialmente no vamos a poder tenerlos en nuestras manos y quizás tampoco verlos con nuestros ojos, sino que vamos a ver proyecciones de eso. Y para esto, entonces, vamos a necesitar definir ahora lo que se llama como la dimensión, que es precisamente de lo que hemos estado hablando todo el rato, pero no lo hemos definido. Entonces, vamos a hablar ahora de lo que es una dimensión. Entonces, para definir la dimensión, vamos a decir lo que sigue. Vamos a necesitar un B barrita abajo, que va a ser claramente un espacio vectorial que cumple con todas las características necesarias, ¿no?
que tiene todo lo de cierre y suma, resta, multiplicación y toda esa parte. El cero, que tiene también su cero, su identidad aditiva, su identidad multiplicativa y todo esto. Y luego vamos a decir que también tenemos un cierto conjunto de vectores Bn, tal que el conjunto de los Bn es finito, es decir, el número de vectores que generan a mi espacio es contable, de alguna manera no infinito, válgase la simpleza. Ok, y si eso es cierto, entonces vamos a tener lo que sigue. Entonces, el número de vectores que componen al conjunto Bn es la dimensión de B. Dimensión de B chiquito. Ok, y entonces, ya que tenemos definida la dimensión, podemos decir que entonces las dimensiones o la dimensión de un conjunto, y entonces podemos clasificar las dimensiones. Podemos decir que las dimensiones de B hay de dos sopas. Podemos decir que es finita, vamos a poner infinita, perdón, si la dimensión de B es claramente menor que infinito, está definida, es igual a infinito. Ando torombolo todavía. Es igual a infinito, y vamos a decir que B tiene una dimensión finita si la dimensión de B es menor que un cierto número, o pues sí, es menor que infinito estrictamente. Es un número contable. Aquí estoy abusando un poquito de la notación, pero creo que se entiende. Ok, y además podemos tener que o que la dimensión es nula, la dimensión de B es finita, y es nula si el espacio vectorial B es específicamente, nada más contiene al puro cero, ¿no? A la identidad aditiva. Si eso es cierto, decimos que el objeto tiene una dimensión nula. Ok. Y entonces pasamos ya a la última parte, a la recta final, que es esto de dimensiones. Entonces vamos a hablar de esto de acá. Vamos a hacer algunos ejercicios, pero ahora son muy sencillos. Y aquí va. Yo puedo venir para acá y les podría preguntar cuál es la dimensión de R3. No, porque nada más es R3, es nada más el espacio en tres dimensiones, son X, Y, Z. ¿Cuántos vectores necesito para generar X, Y, el espacio? X, Y y Z, porque el plano es en dos. Así es. Entonces, nosotros ya sabemos que los vectores 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1 generan a R3, o que son una base inclusive para R3. Entonces, la dimensión de R3 pues es 3. Claramente, si estuvieras en el plano, pues sería 2, y si estás en una línea, pues es 1. Ok, y claramente, si fuera entonces, la dimensión es para espacios dimensionales o para espacios de esta índole, pues la dimensión es vil y vulgarmente el numerito que acompaña a la R. Pero claramente la dimensión no nada más aplica para vectores. Habría que determinar, por ejemplo,
cuál es la dimensión de los polinomios de orden n. Ya nosotros vimos en ejemplos anteriores que los polinomios de orden n están definidos por un conjunto de funciones que van desde 1, x, x cuadrada, x al cubo, y así se van hasta x a la n. ¿Cuántos elementos distintos tiene este conjunto? Ya habíamos dicho que este conjunto de aquí, ya habíamos dicho que esto forman una base para los polinomios de orden n. ¿Cuántos elementos tiene ese conjunto? ¿Mandé? Pues más o menos. Yo pensaría que si yo les dijera, vamos a ponerlo de otra manera. Digamos que yo tengo el objeto el conjunto de los polinomios de orden de grado 2. Esto sería nada más 1, x y x cuadrado. ¿Cuántos elementos tiene ese conjunto? 3, ¿no? Por lo tanto, entonces la dimensión de los polinomios de orden 2 es igual a 3. Si yo tuviera P3 sería 1x, x cuadrado, x al cubo. Y entonces, ¿cuál sería la dimensión de P3? Justamente. Y entonces, ¿cuál es la dimensión de los polinomios de grado n? Justamente. Y entonces, yo ya puedo decir que entonces la dimensión de estos polinomios, pues no sería nada más que n más 1. Es decir, tengo el mayor orden de los polinomios más el polinomio de orden 0, ¿no? Que es el 1, un x a la 0. Un ejemplo que quizás pudiera ser más divertido es el siguiente. ¿Qué pasaría si yo les digo de este lado que tenemos que tengo un espacio vectorial? ¿Qué letra le pondremos? Omega. Tengo omega, y omega es el espacio vectorial de todas las matrices de m por n. Acuérdense que la m, esta n de acá, significa columnas, y esta de acá significa renglones. Ahí está. Y pues hay que hacerlo. Ahí va. Nosotros hicimos, en un ejemplo anterior, trabajamos y dijimos, bueno, yo teníamos espacio de matrices cuadradas 2, 2. Y dijimos, bueno, pues este son el espacio de las matrices que tienen una forma general esta. Y entonces generamos una base para este conjunto que dijimos que era el conjunto de la 1, 0, 0, 0, el conjunto de la 0, 1, 0, 0, el conjunto de la 0, 0, 1, 0 y el conjunto, ándale, y la matriz 0, 0, 0, 1. Ahí está. Entonces, para una de 2 por 2 teníamos una base de 4 matrices que formaban esa base. Es decir, la dimensión de M22 era igual a 4. Luego, ¿qué pasaría si yo les pidiera que me generaran una base para una matriz del tipo 2 por 3? Es decir, 2 renglones, 3 columnas. Esto sería 2 renglones, 3 columnas, A, B, C, D, E, F. Y entonces la base sería una matriz que lleva un 1 en cada elemento. Entonces aquí tendrías la 1, 0, 0, 0, 0, 0. La que sigue sería la 0, 1, 0, 0, 0, 0. La que sigue sería la 0, 0, 1, 0, 0, 0. La que sigue 0, 0, 0, 0, 1, 0.
y la última que es 0, 0, 0, 0, 0, 1 y ya está. Y entonces la base, diríamos entonces que la dimensión de M23 es igual a 6, ¿cierto? Órale pues, si yo tuviera ahora una M33 que fuera A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 y A9, entonces, ¿cómo sería la base? Un 1 en cada cosa, ¿no? ¿Y cuántas tendría entonces? Justamente. Y entonces ustedes ya empezamos a ver un patrón, ¿no? ¿Cómo me dirían entonces qué sería? Ya vimos este patrón, déjenme cambiar ahora hacia el azul porque ya se acabó el comentario. Ya vimos el razonamiento, control D, aquí está. Y entonces, ustedes ya pudieran ver cuál es la dimensión de MN. ¿Cuál sería? Justamente, sería de dimensión M, ¿cómo le pondré? Asterisco N. No se crean, eso se ve raro. Meramente M por N, M por N, así entre paréntesis, ¿no? Aquí que meramente para que no quede para M por N, vil y vulgarmente. Y entonces ya también pudimos determinar ese espacio de matrices observando de alguna manera cuál es el comportamiento de estos espacios vectoriales conforme ustedes se van desarrollando o le van dando valores a estos, al número de renglones y de columnas que tenemos. Ok, ya casi acabamos. Seguimos con un teorema que dice así. Tenemos lo siguiente. Voy a tener por acá que la dimensión de un espacio vectorial es igual a n y voy a tener que tenemos ok, tengo un espacio vectorial B que tiene una dimensión n y luego voy a tener un conjunto de vectores UM, obviamente tiene m vectores, tal que vamos a tener un conjunto UM que son linealmente independientes y voy a tener que además que el espacio de los UM o el conjunto de los UM linealmente independientes pertenecen al espacio vectorial B. Si se cumplen esas tres condiciones, entonces vamos a tener que forzosamente M tiene que ser menor o igual que N. De acá es un teorema que tiene implicaciones nuevamente interesantes en ese aspecto como más filosófico, porque nos dice que tú puedes generar subconjuntos de vectores linealmente independientes dentro de un espacio vectorial. Por ejemplo, ustedes pueden generar dentro de un espacio tridimensional que es el X, Y y Z, ustedes pueden generar el plano de acá, que es el plano que es el plano ZY y que está determinado por los vectores. De acá tendría como base a los vectores 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Pueden ustedes también tener al plano XY, que es de acá, que tendría como base el 1, 0, 0, 1, 0, 0 y el 0, 1, 0, y pudieran también tener este plano de acá, que sería, de aquí me falta etiquetarlo, este es el XY, y este plano de acá sería el ZX, que estaría representado por el 0, 0, 1 y el 1, 0, 0. ¿Cuál es la implicación de esto? Bueno, pues esto tiene la implicación de que entonces yo puedo generar espacios vectoriales de dimensión menor
dentro de mi espacio vectorial, pero no puedo generar espacios vectoriales de dimensión mayor dentro de un espacio vectorial. ¿Eso qué quiere decir? Pues muy sencillo. En palabras coloquiales, quiere decir que un cubo puede ver un plano o una hoja una hoja o un plano, pero el plano no puede ver al cubo. Que explica por qué para nosotros es tan difícil darnos cuenta de que el tiempo no es una constante, no es un río sobre el que vas, sino que es otra dimensión, es otro eje sobre el que te mueves. Y implica también que yo no puedo ver entes o yo no puedo ver con mis sentidos naturales elementos, objetos o cosas que sean de dimensión mayor a la mía. Yo puedo llegar hasta 4 dimensiones. Si yo veo algo superior o algo de 5, 6, 7 dimensiones, lo voy a ver como una proyección de ese objeto sobre el espacio en el que yo vivo, pero no voy a ver el objeto tal cual. Por ejemplo, ustedes pudieran venir para acá y buscar un hipercubo, que es un objeto de 4 dimensiones, pero lo que nosotros vamos a ver está en una pantalla que es una representación tridimensional. Entonces, al final del día, tú lo que estás viendo, no está aquí la animación, hay una animación aquí está la animación del hipercubo, a ver si la puedo hacer más grande. Ahí está. Pero nuevamente, esa cosa es una proyección de un objeto de 4 dimensiones, pero yo lo estoy viendo ahí, lo que es una representación en 3 dimensiones, vista sobre el plano de la pantalla, que son 2 dimensiones. Sin broncas, y es muy divertido, pero es esto, es tú nada más, para nosotros esa figura, intentas imaginarla, así tenerla en el espacio, y dices, eso es imposible, porque son unas cosas que se amplían, se come a sí misma y están como súper raras. Eso no existe, insisto, en nuestro espacio eso no tiene sentido, porque nosotros somos de 4 dimensiones y ese hipercubo ya estaría en algo más. Por lo tanto, lo que vemos es una proyección de esa cosa sobre nuestro espacio, pero yo no puedo verlo. Yo así, tal cual, en el espacio físico, lo veo y me parece horroroso porque no tiene ningún sentido. Es imposible que exista en este espacio. ¿Por qué? Por el teorema que acabamos de ver, que nos dice que la dimensión de un subespacio vectorial tiene que ser cuando mucho de mi dimensión. Más para allá no se puede. Ok, y entonces ya definimos esto y nos falta otro teorema, hay que hacerlo. Entonces aquí va. Entonces tenemos el siguiente teorema que dice más o menos así. De acá, ustedes, digamos que inclusive pudiera ser, bueno, aquí va. Tenemos entonces, vamos a definir un H, que es un espacio vectorial más chiquito, pero que pertenece al espacio vectorial B, tal que nuestro B, vamos a definirlo por acá mejor, tal que B, este es un espacio vectorial finito. Si eso es cierto, entonces vamos a tener que entonces la dimensión de H va a ser menor o igual, cuando mucho, que la dimensión de B, que es lo mismo que decíamos allá arriba, ¿no? Si podemos crear, o si puedo crear yo un subespacio de vectores dentro de un espacio vectorial B, entonces el subespacio, cuando mucho, va a tener la dimensión del espacio vectorial padre. No puede exceder su dimensión.
No puedes tú ver más allá, objetos más allá de la dimensión en la que tú estás de alguna manera condenado a existir. Ok, y entonces ya nada más nos falta definir dos cosas y habremos acabado. Es un ejemplo, una definición y acabamos con la unidad 1. Entonces, ¿a qué va? Vamos a tener un ejemplo que va a ser el que sigue. Y la pregunta es, ¿cuál es la dimensión de, vamos a ponerlo así, la dimensión de C 0,1 de C, ahí está, C1,01. Ok, ustedes posiblemente todavía no lo conocen, pero en matemáticas esto es muy conocido. El conjunto C1 es igual a el conjunto de funciones continuas y derivables al menos una vez. Por otro lado, entonces voy a tener que el C1 y entre corchetes 0,1, esto nos dice que es lo mismo que el C1, que es el conjunto de funciones continuas derivables al menos una vez, y el 0,1 nos indica que están definidas en 0,1. Lo único que nos dice el 0,1 te da el rango en el que, perdón, te da el dominio de la función, o que al menos existe la función en ese intervalo, en este caso, entre 0 y 1. Ok, la pregunta es, ¿cuál es la dimensión de esta cosa? Bueno, pues hay que hacerlo. Entonces, aquí vamos. Para esto voy a tomar como ejemplo solamente una de las funciones que yo sé que es continua. Entonces, de su curso de cálculo sabemos que los polinomios son continuos siempre. Siempre, siempre, siempre los polinomios son siempre continuos y siempre derivables. Siempre de los siempre, siempre. Y entonces vamos a tener lo siguiente. Yo puedo saber entonces que es así. Aquí va. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, luego los polinomios de orden n, ya saben que va a ser el conjunto desde 1 hasta x, x cuadrado, y esto se va hasta x a la n. Tal que cada pj, bueno, ya sabemos esto, que estos polinomios, tal que todos los polinomios pertenecen al conjunto de funciones continuas y derivables al menos una vez. Ahora, si n va hasta infinito, entonces p infinito, vamos a ponerlo así. En este caso ya habíamos visto que de eso la dimensión de p sería n más 1. Si hacemos n que tiende a infinito, porque seguiría siendo una función continua y por lo tanto sigue perteneciendo a este conjunto, entonces la dimensión de p infinito, aquí me falta una n, de p infinito no sería otra cosa que infinito. Recordando que p infinito también es una función o que todavía pertenece a las continuas. Luego, ya sabemos nosotros por el teorema anterior que si h es un subespacio de b, entonces la dimensión de b tiene que ser mayor o igual que la dimensión de h, ¿cierto? Órale pues, en este caso los polinomios de grado infinito son o caben adentro de las funciones continuas. Por lo tanto, el conjunto de las funciones continuas es más grandote que el de los polinomios. Los polinomios solo son los polinomios de grado n. Y las continuas todavía tienes las trigonométricas, todavía tienes las exponenciales, todavía tienes todas esas funciones.
Luego, entonces tenemos que P infinito es un subconjunto de las continuas derivables al menos una vez. Aquí entre 0 y 1. Por lo tanto, la dimensión de P infinito debe de ser menor o igual que la dimensión de C1 0,1. Y entonces nos queda que infinito es menor o igual que la dimensión de C1, infinito. Por lo tanto, la dimensión de C1 es infinita. ¿Por qué? Porque está diciendo que es mayor o igual que el infinito. Tiene que ser infinito, no hay de otra. Por lo tanto, la dimensión de C1 entre 0,1 es igual a infinito. Y entonces, ustedes ya pudieron verificar lo que significa, o ya pudieron ver lo que es un espacio vectorial infinito en sí. Ya vieron también los finitos, que son los espacios en los que nos movemos, bidimensional, tridimensional y tetradimensional. Y por acá ustedes ya pueden ver lo que significa un espacio vectorial que no tiene límite, que no tiene fin. ¿Qué significaba la C al lado de la C prima? La C al lado de la C prima, ¿dónde mero? Es un paréntesis, porque acuérdate que dim y paréntesis extrae. Ya. Esa significa subconjunto de. Esta de aquí significa subconjunto de. Ay, troné todo. Exactamente. Así mero, justamente ahí se utiliza. Ok. Y entonces vamos ya con la última definición de esta unidad, porque ya de ahí creo que en principio debería de usarlo en ecuaciones diferenciales, que también les voy a dar un curso súper rápido yo, pero la verdad es que no creo que me dé el tiempo. Entonces aquí va. Vamos a ver lo que significa un espacio solución. El espacio solución lo definimos como sigue. Vamos a tener lo siguiente. Voy a tener que si A es una matriz A de M por N general, arbitraria, entonces, voy a poner la otra página. Entonces, el espacio solución S está dado por S igual a el conjunto de todos los vectores X que pertenecen a los reales, tal que A por X es igual a 0. Es decir, todos los vectores, esto lo voy a poner en nota, de acá, esto implica que son todos los vectores que satisfacen o que resuelven esa ecuación. Yo aquí necesito hacer esto un poquito más grande. S es esto de acá dicho con letras. Y además vamos a tener lo que sigue. Perdón. ¿Sí? Ok. Y además tenemos que cumplen lo siguiente.
Si tenemos un x1 que pertenece al espacio solución y un x2 que pertenecen al espacio solución, entonces las combinaciones lineales x1 más x2, digamos que esto es igual a un cierto x3, y este x3 también va a pertenecer al espacio solución. Déjenme exagero las S para que se note que es el espacio solución. Ahí está. Lo cual quiere decir que si yo tengo dos soluciones de mi sistema, puedo generar todas las demás que yo quiera a partir de combinar linealmente las dos soluciones que yo ya tengo. Y entonces puedo generar ahí tantas soluciones como yo vaya necesitando. Ok. Y entonces tenemos esa condición. Y con eso terminamos nuestra unidad 1 y podemos empezar con la unidad 2. ¿Mandé? Ok. Ya van varias que me la aplicas, ¿eh? Que nomás dices quedito y rápido. ¿Quién escribe lento? Yo escribo lento. Ah, no te apures. ¿Dónde le doy? ¿Para arriba? ¿Para abajo? ¿Sí? No, pues esto ya me acabo de escribir apenas iba en los autores que ¿En los planitos? Por eso creo que me puse la- Es que me está poniendo atención, lo que ustedes no saben. Ok, y entonces con ustedes empezamos con cálculo vectorial. Hay que estrenarte cuando estén todos. ¿Mandé? Hay que estrenarte cuando estén todos. Apenas voy a empezar, apenas viene el choro mareador de algunas funcioncitas y cosas por el estilo, entonces ustedes bien tranquilos. Y por ejemplo, a ustedes no les voy a dar las primeras 4 páginas de este curso porque pues es hablar de nociones matemáticas, de epsilon deltas y entornos, y ustedes no jugaron con eso en su curso de cálculo, supongo. Entonces pues no les puedo yo pedir peras al olmo, ¿no? Hay que jugar más o menos al nivel. Ok, entonces vamos a empezar una hoja nueva. Control D. Déjenme, voy a grabar hasta aquí este primer video.